Y lo mismo que hicimos en la ecuación 1 la vamos a repetir en la ecuación 2, que nos quedaría 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más d por 0 más e por 2 más f igual a 0. Si lo desarrollamos nos quedaría 0 más 4 más d por 0, 0 más 2 por e, 2e más f igual a 0. Y nos quedaría 2e más f igual a menos 4, ya que el 4 se pasa cambiando el signo. También se borra la d, ya que es por 0. Y esta sería nuestra ecuación 2. Y continuando con las ecuaciones, nos quedaría como esta última. 2 al cuadrado más 6 más menos 6 al cuadrado más d por 2 más e por menos 6 más f igual a 0. Nos quedaría 2 al cuadrado 4 más menos 6 al cuadrado 36 más 2 por d, 2d más menos 6 por e, menos 6e más f igual a 0. Y esto nos quedaría un 2d menos 6e más f y pasa restando, así que 4 más 36 menos 40, y esta sería nuestra ecuación 3. Ya teniendo nuestras tres ecuaciones hechas y con las incógnitas, empecemos con el método de reducción. Ecuación 1 y ecuación 3 quedaría 6d más 2d más f menos 40 por 2d menos 6e más f igual a menos 40. Y aquí lo que estamos buscando es un número que multiplicado por 2 nos dé 6, pero que sea negativo. Entonces sería el menos 3. Y sería menos 3 por 2 igual a menos 6d, más 6d de arriba, y queda 0, así que lo cancelamos. Después es menos 3 por menos 6e, queda 18, más 2e, 20e. Después menos 3 más f, queda menos 3f, más f queda 2f, igual a 80, ya que 3 por 40, 120, menos el 40 de arriba, 80. Y esta sería nuestra ecuación 4. Sacando las incógnitas, ya tenemos aquí esta, y sacaremos esta, que son dos incógnitas y una ecuación. Queremos quitar la f, así que procedemos a multiplicar por 2. Y sería así: 2 por 2e, 4, más 2e, más 20e, 24e. Después 2 por más f, 2f, menos 2f, queda 0, lo cancelamos. Después queda 2 por menos 4, 8, más menos 80, 72. Entonces aquí e sería igual a 72 sobre 24. El 24 pasó de multiplicar a dividir, entonces 72 entre 24 es igual a 3. Casi estamos por terminar, entonces lo mismo que hacemos aquí lo hacemos acá para sacar el valor de f. Entonces sería 2e más f igual a menos 4. Como ya tenemos l, lo sustituimos, así que sería 2 por 3 más f igual a menos 4. Este sería f igual a 4. Como está sumando, pasa restando. 2 por 3 menos 6. Y igual a f igual menos 10. Entonces f equivale a 10. La última ecuación que tenemos que hacer sería la 3 para sacar el valor de d. Y esta ya es fácil, ya que es 2d menos 6c más f igual a menos 40. 2d, y como ya sabemos el valor de la e, que es 3, y el valor de la f, que es menos 10, es igual a menos 40. Después es 2d igual a 40 más 18, y el 18 lo sacamos de 6 por 3. Como está restando, lo pasamos sumando. Más 10, ya que aquí está menos 10, y lo pasamos sumando. 40 más 18 más 10 nos da un total de menos 12. Y el 2 lo sacamos de aquí, ya que como pasa multiplicando, lo vamos a estar dividiendo. Menos por más es menos. Entonces 12 menos 12 entre 2 menos 6. Y aquí está el valor de d. Y así ya podemos obtener el valor de la circunferencia, o la ecuación de la circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado menos d, que es 6x, más f, y, que es 3 ya, menos 10, que sería el f, igual a 0. Es como obtenemos la ecuación de la circunferencia
que pasa por 3 lados. Gracias.